En las elecciones municipales, a partir de ahora, los neoyorquinos expresarán su voluntad mediante un nuevo sistema. Este sistema brinda más opciones a los votantes y tiene como resultado ganadores más diversos. Se llama voto por orden de preferencia. El 74% de los votantes neoyorquinos eligieron usar este sistema en las elecciones primarias y especiales para cargos públicos: alcalde, defensor público, contralor, presidente del condado y concejal. El sistema de voto por orden de preferencia no se usará en las elecciones generales o en las elecciones por cargos estatales o nacionales. Pero en las elecciones con sistema de voto por orden de preferencia, usted podrá clasificar hasta 5 de sus candidatos favoritos para cada cargo. Así funciona el voto por orden de preferencia. En su papeleta verá los nombres de los candidatos ubicados en hileras y el número de cada puesto en las columnas. Elija su primera opción y rellene completamente el óvalo que aparece junto al nombre, debajo de la primera columna. Puede elegir un solo candidato y depositar su papeleta, tal como se hacía anteriormente. Pero quizás le gusten varios candidatos. Si tiene una segunda opción, rellene el óvalo junto al nombre del candidato, debajo de la segunda columna. Haga lo mismo para el tercero, cuarto y quinto candidato en caso de tenerlos. Estas son algunas de las cosas que no se deben hacer. No clasifique al mismo candidato más de una vez. Si lo hace, no beneficiará a su candidato y usted se quedará sin la posibilidad de clasificar a otros postulantes. No clasifique a varios candidatos en el mismo puesto. Si lo hace, su voto podría ser anulado. No se preocupe, pues se trata de un sistema nuevo. Si necesita ayuda, acuda a un trabajador electoral o solicite una nueva papeleta en caso de cometer un error. ¿Cómo se cuentan los votos en el sistema de voto por orden de preferencia? Si un candidato obtiene más del 50% de los votos como primera opción, gana automáticamente la elección. Así de simple. Si ningún candidato obtiene más del 50% de votos como primera opción, los votos se siguen contando por rondas. En cada ronda quedará eliminado el candidato con menor cantidad de votos. Si el candidato que usted clasificó en primer lugar queda eliminado, su voto le será asignado al siguiente candidato mejor clasificado en su papeleta. Este proceso continuará hasta que solo queden 2 candidatos. Ganará el que obtenga más votos. El voto por orden de preferencia ha dado excelentes resultados en muchas ciudades del país, y los electores opinan que este sistema permite que más voces sean escuchadas. Ahora usted también puede disfrutar de sus ventajas. Puede obtener más información y encontrar respuestas a sus preguntas en nyccfb.info/RCV.